Entonces veremos. Para manejar archivos con objetos, nosotros necesitamos saber lo que es una interfaz serializable y también tenemos que saber qué es las clases Object Output Stream y Object Input Stream. Dentro de estos dos también vamos a ver las clases File Input Stream y File Output Stream, ¿no? Esas dos clases con sus respectivos objetos, Object Output Stream y Object Input Stream, nos van a permitir a nosotros agregar objetos dentro de un archivo y también recuperar estos objetos del archivo. Para poder utilizar objetos, dijimos, ¿no? Tenemos que implementar esta interfaz. Esta interfaz, denominado serializable, nos va a permitir generar una secuencia de bytes de un determinado objeto que nosotros le vamos a pasar para poderlo almacenar en un archivo. O también nos va a permitir esto transmitir este objeto hacia un gestor de base de datos, por ejemplo. Voy a utilizar esta transmisión o almacenamiento de archivos denominado serialización. Ahora, cuando yo quiero recuperar ese objeto de este archivo, pues nosotros vamos a deserializar este objeto para que vuelva a su estado original y yo pueda manipularlo dentro del programa. Para que estas dos tareas de serialización y deserialización sean posibles, nosotros necesitamos implementar en las clases esta interfaz serializable. Ahora, ¿cómo vamos a implementar? Simplemente colocamos el nombre de la clase y después colocamos la palabra reservada implements y colocamos la clase que vamos a implementar, ¿qué interfaz? En este caso, la interfaz serializable. Pero ¿cómo trabajamos de forma interna? Tenemos nosotros un objeto. Este objeto vamos a trabajarlo como normalmente lo hemos hecho la anterior gestión. Vamos a definir una clase. Esta clase puede tener una relación de asociación, agregación o composición con otras clases. O puede ser una clase simple, ¿no? Como nosotros definamos en el ejercicio. Estas clases que nosotros vamos a definir, ya sea clases simples o relacionadas con otras clases, tenemos que guardarlos en un archivo. Para guardar a este archivo, nosotros tenemos que serializar esos objetos. Para serializar, utilizamos esas clases. La clase File Output Stream y también utilizamos dentro de esta la clase Object Output Stream. Estas dos clases me van a permitir escribir esos objetos dentro de un archivo. Para escribir estos objetos, nosotros tenemos este método denominado writeObject. Este método writeObject tiene un parámetro de entrada. Este parámetro de entrada va a ser el objeto que yo quiero guardar dentro de este archivo. Ahora vamos al paso inverso. Cuando yo tengo un archivo y quiero obtener los datos de ese archivo, nosotros vamos a deserializar. Para deserializar utilizamos la clase File Input Stream y también utilizamos la clase Object Input Stream. Estas dos clases me van a permitir a mí deserializar. La deserialización nos permite convertir el objeto a su estado inicial. ¿Y qué método vamos a utilizar? Dentro de esta clase, dentro del Object Input Stream, vamos a tener un método denominado readObject. Entonces aquí vamos a poder nosotros leer ese objeto. Esta es la forma en la que trabajamos
con objetos dentro de archivos. Ahora iremos un poquito a ver qué es la clase FileOutputStream. Esta clase File me va a permitir escribir objetos dentro de archivos, pero los objetos no van a ser en texto plano. Estos objetos tienen que estar en bytes. Dentro de esta clase tenemos el primer método, que es el método write, que nos va a permitir escribir en un archivo, pero tiene que estar estos objetos en bytes. También voy a tener el método close, que me va a permitir cerrar el archivo después de haber agregado un contenido al mismo. También tenemos el método flush, que nos va a permitir vaciar el buffer de los bytes y esté preparado para poder almacenar otros objetos dentro del archivo. Ahora veremos dentro de la clase file también utilizamos conjuntamente ObjectOutputStream. Vienen los dos de forma conjunta la utilización. Esta clase ObjectOutputStream nos va a permitir a nosotros escribir objetos. Dentro de esta clase tenemos el método writeObject. Y este método tiene un parámetro. Este parámetro va a ser el objeto que yo quiero almacenar dentro de un archivo. Para realizar ese trabajo, nosotros le pasamos el objeto que queremos agregar dentro del archivo y nos va a dar este método una posible excepción. La excepción que nosotros podemos tener dentro de esta clase van a ser 3. Puedo tener una excepción de IOException, de entrada y salida. Puedo tener la excepción not serializable exception, que mi clase que yo quiero que ese objeto quiero almacenar dentro de nuestro archivo no esté serializado. Es un requisito que esté este objeto serializado, y si no está, nos va a capturar esta clase la excepción. También podemos tener la excepción invalid class exception, ¿no? Que esta clase no sea válida. Ahora nos vamos a la otra clase. La otra clase, que es la clase FileInputStream, nos va a permitir a nosotros leer los archivos. Esta lectura va a ser en orden secuencial. Podemos nosotros leer byte a byte, podemos acceder a un solo byte, podemos acceder a varios bytes o podemos acceder a un archivo completo. Nosotros determinamos el tipo de acceso que queremos tener a estos archivos. Dentro de esta clase vamos igual a utilizar la otra clase ObjectInputStream. Igual, las dos clases van a trabajar de forma conjunta. Esta clase ObjectInputStream nos va a permitir a nosotros leer objetos de datos que van a estar orientados en bytes, ¿no? Es un requisito imprescindible que esos objetos estén serializados. La serialización nos va a permitir a nosotros realizar la transmisión de información a los archivos de estos objetos. Dentro de esta clase tenemos el método readObject. Este método readObject nos va a devolver un objeto. Este objeto va a ser de tipo object, que va a ser el dato de entrada. En caso de que no exista este objeto o el objeto no esté serializado, también podemos tener excepciones que se tienen que capturar. Estas excepciones van a ser class not found exception, que la clase no esté presente. File not found exception, ¿no? Que no puedo acceder al archivo, que existe algún error. Stream corrupt exception,
nosotros vamos a trabajar con streams para poder transmitir la información. Entonces aquí que esté corrupto esos streams. O también puedo tener la clase uException, que es la excepción de entrada y salida. Entonces cuando nosotros trabajamos con archivos, ya es un requisito indispensable que tiene que estar gestionado todos los posibles errores, excepciones que se pueden ir presentando. Eso quiere decir que nuestro código, donde nosotros vamos a acceder al archivo, vamos a realizar la escritura de objetos, la lectura de objetos, etcétera, siempre tienen que estar dentro de los bloques try-catch, ¿no? El try me va a permitir colocar el código que posiblemente pueda tener un error, tiene que estar dentro del bloque try. Y en el bloque catch nosotros capturamos todas las excepciones y las gestionamos para que podamos mostrar los errores de forma correcta al usuario, ¿no? Y no se nos caiga el programa de forma repentina. Implementar el diagrama de clases. Este diagrama de clases tiene que estar serializado, así que también a la definición de las clases vamos a implementar esta interfaz. Tenemos en este diagrama de clases una agregación. Estamos agregando a la clase cliente una tarjeta de débito. Al lado derecho, donde está nuestra clase tarjeta de débito, tenemos 4 atributos que va a tener esta clase, que va a ser el número de tarjeta de tipo entero, el número de cuenta a la que está asociado la tarjeta de débito, también de tipo entero, el saldo, que va a ser lo que contiene en la cuenta, de tipo doble, y el estado, de tipo string. El estado se va a colocar en activo cuando nosotros creamos la tarjeta de débito. Si por ejemplo lo hacemos perder la tarjeta de débito, o tal vez nos hemos olvidado en el cajero nuestra tarjeta de débito, o nos ha capturado el cajero automático nuestra tarjeta de débito, lo ha retenido, entonces podemos cambiar el estado a inactivo. Eso quiere decir que no nos va a permitir realizar ningún tipo de movimiento hasta que nosotros vayamos a cambiar el estado. Esa tarjeta de débito se le va a agregar a un cliente. El cliente va a tener los atributos de nombre de tipo string, su apellido paterno de tipo string, el apellido materno de tipo string y el número de cédula de tipo entero. La agregación está siendo de 1 a 1. Entonces aquí tenemos que un cliente va a tener una tarjeta de débito, ¿no? En un banco comúnmente siempre tenemos asociado a un número de cuenta una tarjeta de débito. Si yo tengo varias cuentas de ahorros o cuentas corrientes en el banco, puedo asociar a cada cuenta una tarjeta de débito. Pero siempre la relación entre cuenta y tarjeta de débito es de 1 a 1, ¿no? Una cuenta de ahorro tiene que tener una sola tarjeta de débito. Como lo estamos aquí conjuncionando y estamos relacionando la tarjeta de débito con el número de cuenta, vamos a colocar que el cliente va a tener solo una tarjeta de débito. Eso quiere decir que al momento que nosotros vamos a definir la clase, vamos a colocar como atributo de la clase cliente un atributo de tipo tarjeta de débito. Si nosotros tuviéramos asociado al cliente varias tarjetas de débito, pues tendríamos que definir un atributo en la clase cliente de tipo list, ¿no? Utilizaríamos un array list para ir almacenando todas las tarjetas de débito que puede tener el cliente. Aquí, a ver, lo pondremos lo mismo, test, y lo pondremos archivo objeto.
Dentro de este paquete que nos estamos creando, vamos a colocar nosotros las clases que hemos definido en el ejercicio. Entonces me voy a crear la primera clase. La primera clase que nosotros nos vamos a definir va a ser la clase tarjeta de débito. En esa clase tarjeta de débito me dicen que para poder trabajar con archivos tengo que implementar, colocamos implement, la clase serializable. Entonces vamos a implementar esta interfaz. Cuando nosotros realizamos la serialización de una clase, vamos a definir una variable denominado serial versión. Comúnmente siempre se coloca ese denominativo para colocarle como un código que nos va a permitir identificar a este objeto. Entonces, para definir, vamos a colocar static final, tiene que ser long, voy a colocar serial versión UID. Esto va a ser el identificador de nuestro objeto que nosotros vamos a utilizar. Entonces voy a colocar aquí un número 42L. L es simplemente para definir que esta variable va a manejar este dato de tipo long, ¿no? Estamos definiendo que ese dato específicamente va a ser un long. El número que acabo de colocar puede ser cualquier número, simplemente es un identificador y comúnmente este tiene que ser único para que se pueda identificar dentro de memoria. Vamos a definir aquí después los atributos. Hemos definido 4 atributos en la clase tarjeta de débito, que es el número de tarjeta, el número de cuenta, los dos son enteros, el saldo, que va a ser doble, y el estado. Entonces colocaremos esos atributos. Sabemos que para encapsular siempre tenemos que definir de tipo privado nuestros atributos y los métodos tienen que ser de tipo públicos para que puedan ser accedidos fuera de la clase. El primero es número de tarjeta. El segundo, también entero, va a ser número de cuenta. El tercero va a ser de tipo doble y es el saldo. El cuarto va a ser de tipo string y vamos a colocar el estado. Esos son los 4 atributos que nosotros hemos definido dentro de la clase. Voy a colocar aquí los métodos, pero voy a tener aquí un solo método y después vamos a tener una clase operaciones cliente tarjeta y ahí vamos a colocar las otras operaciones para poder registrar al cliente, registrar la tarjeta, adicionar esta tarjeta al cliente y poder guardar este cliente dentro de la lista de clientes, ¿no? Ya que en un banco tenemos varios clientes y cada cliente en una cuenta va a tener una tarjeta de débito. Entonces vamos a colocar solo el método mostrar aquí. Voy a colocar port mostrar tarjeta. Dentro de este método vamos a ir mostrando los 4 atributos. El primero es el número de tarjeta. Vamos a colocar this para hacer referencia al objeto actual y colocamos que nos muestre el número de tarjeta. El siguiente atributo que vamos a mostrar va a ser el número de cuenta. Vamos a colocar this y después mostramos el número de cuenta. El siguiente atributo va a ser el saldo. Colocamos this.saldo. El último atributo va a ser el estado.
Aquí también vamos a mostrar el atributo estado. Ya tenemos aquí nuestros métodos, este método en realidad, y después van a venir los getter y setter para poder acceder a nuestros atributos. Colocamos clic derecho, insertar código, getter and setter. Vamos a hacer clic en tarjeta de débito, se va a marcar todos los atributos y vamos a generar estos getter y setter. Hasta aquí ya hemos realizado nosotros nuestra primera clase. Vámonos a la segunda clase. La segunda clase va a ser nuestra clase cliente. Colocamos cliente. En esta clase también vamos a colocar la implementación de la interfaz serializable. Voy a colocar ese identificador que hemos puesto al otro, ¿no? Colocamos static, final, long, vamos a colocar serial, versión, UID y colocamos un valor aquí. Ya tenemos aquí definido la serialización que va a ser implementado por esta clase y también estamos colocando este identificador. Vámonos a definir los atributos. En los atributos de cliente nosotros hemos definido también 4, que va a ser el nombre, el paterno, el materno y el número de cédula. A estos 4 se va a agregar nuestro atributo tarjeta de débito porque estamos agregando esta clase a esta relación, ¿no?, que tenemos entre estos dos. Entonces voy a colocar los atributos. Colocamos el nombre. Colocamos el paterno. Colocamos el materno. Después tenemos el número de cédula. De ahí hemos definido la agregación. Colocaremos definiendo agregación. Voy a colocar en esta clase solo uno. Dentro de la relación hemos definido que un cliente va a tener una sola tarjeta de débito. Así que aquí vamos a colocar simplemente un atributo de tipo tarjeta débito. Colocaremos este objeto que lo vamos a denominar tarjeta. Si fueran varias tarjetas, me definen ahí como un array list. Aquí igual vamos a colocar un método que va a ser el método mostrar. Colocamos public void mostrar cliente. No va a tener ningún parámetro de entrada y nos va a ir mostrando cada atributo. Voy a colocar el primer atributo, que es el nombre. El segundo atributo, que va a ser el paterno. El tercer atributo, que va a ser el materno. El cuarto atributo, que vamos a colocar el número de cédula. Ya, hasta aquí hemos terminado con los atributos básicos de esta clase. Nos faltaría mostrar el atributo que es tarjeta de débito. Entonces voy a preguntar si yo tengo asociado a este cliente la tarjeta de débito. Entonces voy a preguntar con una condición y vamos a definir aquí si nuestra tarjeta
es diferente de null. Si es diferente de null, que nos muestre los datos. Para eso llamamos al método que se denomina mostrar tarjeta. Ya estamos mostrando aquí nuestro cliente. Y por falso, por si pasa algo, ha habido un error, no se ha llenado correctamente, sucedió algo, voy a colocar un mensaje que me diga: el cliente no tiene tarjeta de débito agregado. Ya. Y voy a colocar dentro de este método una división. Esto para que me vaya mostrando de forma separada cada uno de los clientes que yo puedo almacenar dentro de nuestra lista de clientes. Después de esto, vamos a definir los getter y setter. Colocamos clic derecho, insertar código, getter and setter. Selecciono toda la clase cliente para que se marque todos los atributos y generamos. Ya. Hasta aquí ya hemos definido nosotros las dos clases y hemos relacionado mediante una agregación estas dos clases. Una nueva clase en nuestro paquete. Voy a tener aquí dentro del paquete nuevo, colocamos Java Class y esa clase lo llamaremos operaciones cliente tarjeta. Ya. En esta clase operaciones cliente tarjeta vamos a definirnos en la parte superior la lista de clientes, donde yo voy a ir almacenando cada uno de estos clientes. Entonces aquí voy a colocar list. Aquí me va a almacenar en esta lista objetos de tipo cliente. También sabemos que tenemos aquí dentro de cliente ya agregado nuestra tarjeta de débito. Nos va a pedir importar. Utilizamos la primera importación que nos sugiere, que va a ser java.util.list. Voy a colocar un constructor, insertar código, constructor vacío. Dentro de este constructor vamos a inicializar lista de clientes. Voy a colocar new array list y voy a tener clientes dentro de eso. Ya hemos definido y hemos instanciado nuestra lista. Aquí, ahí. Ya. Ahora colocaremos nuestro primer método. El primer método voy a denominarlo crear cliente tarjeta. Ya. Este método va a tener las dos operaciones en uno. Primero vamos a llenar los datos del cliente y seguido de eso vamos a llenar el dato de la tarjeta. Voy a colocar primero, voy a instanciar un objeto de tipo cliente ¿ya? Vamos a colocar también, vamos a instanciar un objeto de tipo tarjeta de débito. Voy a colocar primero los datos del cliente, así que aquí arriba, para no definir cada vez, instanciaremos el objeto de lectura.
vamos a importar también la librería java.util.scanner. Ahora sí, voy a solicitar los datos. Digite nombre y vamos a llamar a nuestro método set nombre y voy a colocar la lectura de nuestro nombre con next line. Ya tengo ahí. El siguiente dato que tengo que leer va a ser su apellido paterno. Colocaremos aquí, digite apellido paterno y vamos a colocar el llamado a nuestro método paterno y voy a colocar la lectura con next line. El siguiente atributo va a ser el apellido materno. Colocamos un mensaje, digite apellido materno. Igual vamos a llamar a nuestro método set materno y vamos a colocar next line. Ya. El último atributo que tiene el cliente es el número de cédula, así que vamos a solicitar aquí, digite el número de cédula y llamamos a nuestro método set cédula. Ya está. Hasta aquí hemos terminado de leer los datos de nuestro cliente. Aquí voy a colocar un pequeño comentario que me diga llenando los datos de la tarjeta. Ya. Colocamos aquí el primer dato de la tarjeta, digite número de tarjeta. Colocamos nuestra tarjeta, aquí lo completaré, tarjeta. Va a ser tarjeta.set número de tarjeta. Voy a colocar next int. El siguiente dato que tengo que leer va a ser el número de cuenta. Colocaremos digite número de cuenta. Voy a colocar .set número de cuenta. Tal vez vamos a realizar una lectura o una limpieza del buffer porque estamos cambiando de tipo de dato, ¿no? Al principio estamos realizando la lectura de strings, después hemos cambiado a enteros. Entonces aquí posiblemente nos solicite limpiar el buffer, pero vamos a ver al momento de hacer correr. Después del número de cuenta tenemos el saldo. Digite el saldo de la tarjeta. Vamos a colocar set saldo. Ya. Y por último tenemos, el estado no voy a leer porque hemos colocado, ¿no? Cuando nosotros creamos el registro del cliente y la tarjeta, esta tarjeta va a estar con activo. Solo cuando lo hacemos perder, nos olvidamos la tarjeta o tal vez el cajero automático lo ha retenido la tarjeta, vamos a cambiar el estado a inactivo. Entonces aquí simplemente voy a colocar en ese atributo .set estado, colocaremos activo. Listo. Hasta aquí hemos agregado los datos tanto del cliente como de la tarjeta de débito. Entonces vamos a colocar esta tarjeta, lo voy a agregar al cliente. Entonces aquí colocaremos agregando la tarjeta de débito
al cliente. Entonces voy a colocar a mi objeto cliente punto set tarjeta, le voy a agregar nuestro objeto tarjeta. Ya están agregados, ya están relacionados esas dos clases y nos hemos creado una lista de clientes donde se van a ir almacenando en cada posición de esta lista un nuevo cliente. Entonces voy a colocar también aquí adicionando el cliente a la lista de clientes. Voy a colocar en mi lista de clientes, vamos a adicionar el objeto cliente. Ya hemos adicionado, colocaremos aquí un pequeño mensaje que nos diga registro completo. Ahí. Con esto ya hemos terminado de realizar nosotros el registro de nuestros clientes. Vámonos al siguiente método. El siguiente método que nos permita mostrar todos nuestros clientes y cada cliente con su respectiva tarjeta. Como yo voy a tener una lista y en cada posición se va a guardar un objeto de tipo cliente, yo tengo que recorrer la lista con un for each. Entonces vamos a crearnos ese método. Voy a tener aquí nuestro método que se denomine mostrar cliente. Voy a preguntar por si ha ocurrido algún problema, hemos tenido algún error, algo. Preguntaremos si nuestra lista es diferente de null. Si nuestra lista de clientes es diferente de null. Y dentro de esta condición voy a realizar el for each que me va a permitir recorrer nuestra lista de clientes. Para poder recorrer con un for each tenemos que definir de qué tipo está o qué tipo de dato está almacenado dentro de esa lista, ¿no? Y va a ser objetos de tipo cliente. Aquí me voy a crear un objeto cliente, tal vez aquí me dé error, cliente aux lo pondremos, ya, aunque no debería, pero cambiaremos a cliente aux nuestro objeto. Voy a recorrer esta lista de clientes y le vamos a decir que me permita llamar al método mostrar clientes. Ya tengo aquí entonces la muestra. Aquí voy a colocar un mensaje. Clientes activos lo pondremos. Así. Listo. Con esto ya estamos realizando el método que nos va a permitir recorrer la lista y de cada posición de esta lista nos va a permitir sacar el objeto y mostrar los datos de ese cliente con su respectiva tarjeta. Hasta aquí realizaremos la clase. No